Un cordial saludo para todos. Nos encontramos en la cuarta entrega de nuestro SCTV. En esta ocasión hablaremos acerca del riesgo residual. Me encuentro con dos importantes cardiólogos expertos en el tema. Por un lado tenemos al doctor Carlos Andrés Trujillo, quien se encarga de ser el jefe de cardiología clínica de la Cardio. Él es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad del Bosque, la Universidad de La Sabana y Universidad Surcolombiana. Y adicionalmente tenemos al doctor Ángel Alberto García. Él también es médico internista y cardiólogo, especialista en falla y trasplante cardíaco. Es el jefe de la unidad de cardiología del Hospital San Ignacio y de la Pontificia Universidad Javeriana, y es aquel que está encargado de hacer las guías de práctica clínica para el manejo de las dislipidemias en Colombia. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Pilar, muchas gracias por la presentación y pues bueno, qué rico estar acá acompañándonos en la cuarta entrega de este nuevo programa de la sociedad. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco áspero para muchas personas porque tal vez no lo hemos olvidado, y la idea de esto es redescubrir el tema como tal. Doctores, para introducir esta situación, a mí me preocupa muchísimo que hay ciertos pacientes que nosotros creemos que están bien, que están estables, que están en metas, llegan a una hemoglobina glicosilada, a una tensión o a un LDL que creemos que están en el nivel que deben ser, por lo que dicen las guías. Sin embargo, esos pacientes a veces presentan otro evento cardiovascular. ¿Qué tenemos al respecto? Bueno, es lo que definimos actualmente y bueno, primero buenas noches a todos y gracias por esta invitación, doctora Pilar, doctor Ángel, qué chévere estar aquí y gracias a la sociedad por este espacio y gracias a ustedes que están ahí. Es el riesgo residual, doctora Pilar. Entonces, digamos, es que tenemos pacientes que posiblemente ya han hecho algún evento cardiovascular y posiblemente los hemos intervenido en la fase aguda y ha pasado tal vez el primer año y aún ese paciente que creemos que está en metas de LDL, que está en metas de presión arterial, que está en metas de hemoglobina glicosilada, puede tener eventos recurrentes, no solo desde el punto de vista coronario o cardiovascular, que es lo que nosotros nos dedicamos, sino también desde el punto de vista cerebrovascular, vascular periférico y posiblemente otros endpoints que digamos tengamos que tener en cuenta, como tiene que ver con su riñón y sus otras alteraciones, es lo que hemos llamado el riesgo residual. Entonces es muy importante digamos aterrizar estos pacientes en nuestra práctica clínica y de todos, ¿no? Y que el paciente conozca cuál es ese posible riesgo residual. Teniendo en cuenta eso, doctor, pues cuéntenos cómo le podemos explicar a ese paciente que aunque estemos en metas, todavía tiene un riesgo de hacer un evento. Es fundamental, yo creo que Carlos lo decía muy bien, ese paciente que ya tuvo un primer evento, ese paciente va a volver a tener un segundo evento. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuándo va a recurrir. Esa recurrencia va a depender de muchos factores como el tipo de enfermedad que tiene, el control de los factores de riesgo, la edad, su condición genética, sus condiciones ambientales, pero tenemos que tener claros que ese paciente que tenemos enfrente tenemos que intervenir de una forma muy agresiva para disminuir la probabilidad. ¿Qué pasa cuando tenemos los lípidos altos, la tensión alta y le ponemos los medicamentos que son de acuerdo a las guías? Pues logramos un objetivo terapéutico, pero es que tenemos muchos objetivos terapéuticos. Lograrlos todos en conjunto es muy difícil, pero cada punto lo que hace es disminuir ese riesgo, disminuir la probabilidad que el paciente vuelva a consultarnos nuevamente por otro infarto, por una ACV, por una angina que requiere hospitalización, en fin, cualquiera de estos desenlaces que consideramos importantes, porque la disminución progresiva de ese riesgo hace que pues tengamos menor carga de enfermedad. ¿Qué pasa? Que es muy difícil hacerlo, porque pensamos que llegar a un punto del LDL, por ejemplo, que está muy famoso, muy de moda hoy en día, ya estoy menos de 55, lo logré, ¿no? Pues posiblemente tenemos evidencia que por debajo de 40, por debajo de 30 sigue habiendo beneficio, niveles extremadamente bajos, como por ejemplo por debajo de 8 miligramos, sigue habiendo beneficio. Y sabemos que hay un trecho largo, pero lograr niveles indetectables de LDL no es igual a tener cero riesgo de tener enfermedad aterosclerótica en nuevo evento. Entonces quiere decir que podemos hacer mucho más por los pacientes, pero el paciente tiene que saber que él va a recurrir, o sea, va a volverle a pasar eso. No podemos decirle, no, quedó perfecto, esos 5 stents que le pusimos en las coronarias te quedaron perfecto, quedaste como nuevo. No quedó como nuevo, quedó para seguir trabajando y haciendo muchas cosas con el paciente, pero no quedó como nuevo.
De acuerdo, totalmente. El doctor dice algo que es muy importante y es que no todo es LDL. En el riesgo residual sabemos que existen, digamos, 3 instancias muy importantes: la que es protrombótica, la que es aterogénica y la que es inflamatoria. Al respecto de las metas de ese, que no todo es LDL, ¿qué tenemos? Bueno, digamos que para trabajar en la parte de lípidos, entonces digamos que el santo grial para todos es el LDL. Si uno logra la reducción de LDL, claramente disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedad aterosclerótica y eventos cardiovasculares. Sabemos que los pacientes van a perder el riesgo si está en prevención primaria o en prevención secundaria y los niveles iniciales. En general, los pacientes que manejan los cardiólogos son pacientes que están en prevención secundaria, principalmente después de un infarto agudo del miocardio. Como objetivo terapéutico, las guías dicen 55 de LDL o por debajo. Ya sabemos que la nueva versión de las guías europeas, que va a salir posiblemente el próximo año, van a poner un umbral mucho más estrecho, claro, alrededor de 40 miligramos, y para eventos recurrentes por debajo de 25 miligramos, lo cual implica ser muy agresivo desde el principio, con terapia doble o triple desde el mismo momento. De hecho, eso lo sabemos, doctor. Entre más temprano, más agresivo, muchísimo mejor. Pero a veces nos demoramos un poco. Hicimos todo juicioso en el primer año después de un infarto y logramos llevar a un LDL por debajo de 40 miligramos. Utilizando el nivel de PCSK9, estatinas, ezetimibe, lo que ustedes tengan a la mano, pero lo lograron. Ok, aquí no termina. Tenemos por lo menos 7 objetivos terapéuticos en lípidos. Lo que pasa es que nos olvidamos de que solo es LDL. Tenemos colesterol no HDL, tenemos triglicéridos, aunque no deberíamos hablar de triglicéridos, sino de partículas o lipoproteínas ricas en triglicéridos, que es un concepto mucho más amplio. Lo que es ApoB, LPA, ¿sí? Son objetivos fundamentales para lograr alcanzarlos. Así que si cumpliste LDL, te felicitamos, vamos muy bien, vamos por el no HDL. Si el no HDL lo cumpliste, vamos por los lípidos ricos en lipoproteínas, en triglicéridos, que básicamente lo podemos hacer de diferentes formas, pero los triglicéridos son solo un pedacito de la historia. Si lo lograste, vamos con ApoB. Si lo lograste, vamos con LPA. Y bueno, si lo has logrado, pues te felicitamos, porque es bastante difícil lograr llegar y escalar terapia. Yo creo que ahí la clave, doctor, es ser sistemático y hacer una especie de protocolo. Digamos que cuando uno está en la consulta, educar al paciente acerca de sus metas está perfecto, pero también decirle: oiga, mire, hay un riesgo y vamos ahora a trabajar en esto, porque hay un riesgo que está ahí, que está oculto y que no podemos dejar de lado. Así que podemos hacerlo de manera conjunta con el paciente y ni siquiera nosotros mismos. Eso es importante. Yo quisiera que ustedes me dijeran: ¿esto es solamente de cardiólogos? Yo creo que no, es decir, a pesar de que ustedes nos ven empoderados en esto, nosotros quisiéramos que precisamente este tipo de entrevista se socialice en todo lado y en todas las redes, especialmente en nuestros médicos generales, nuestros grupos de atención primaria, nuestras enfermeras. Hablábamos que tenemos que tener un empoderamiento del grupo de enfermería que sepan más de terapéutica cardiovascular y nos ayuden, como hemos aprendido de los grupos multidisciplinarios de falla cardíaca, precisamente a titular estos medicamentos, y como propone la doctora Pilar, que todos aprendamos cómo va a ser ese esquema de proceso. Entonces, esto es del médico general, esto es de los grupos de atención primaria, esto es de las enfermeras jefes, de los médicos rurales, de las enfermeras rurales, de todo un grupo que tenemos que ir armando desde la llegada de nuestro paciente a nuestro sistema de salud. Y posiblemente, Pilar, que lo discutíamos hace rato, es, por favor, si un paciente ya se definió en una terapéutica, posiblemente el primer daño es no quitarle lo que el paciente ya se le definió en el manejo, por lo menos en lo que estábamos hablando de perfil lipídico, porque ya sabemos que las metas son progresivas, rápidas, necesarias, y seguramente vayamos a metas cada vez más estrictas. Ahí el doctor está tocando un tema que es muy importante y que a mí sí me gustaría que reforzáramos, y es el
tema de la inercia terapéutica y la inercia clínica. Aquel médico que se queda quieto, que no titula o que inclusive desmonta el medicamento o disminuye las dosis o que inclusive se demora en buscar la placa, porque estamos hablando no solamente de la prevención secundaria por el paciente que ha presentado un evento, sino también desde la prevención primaria. Entonces sí creo que es importante reforzar este tema, que dejemos la inercia terapéutica. ¿Ustedes qué tienen al respecto para decirnos? Es un tema muy complejo porque la inercia va de la mano con la comodidad que estamos como médicos de decir, oiga, lo estoy haciendo bien y el paciente va bien, está estable, asintomático, en hace funcional uno, hace ejercicio, está feliz. Como va todo bien, les dicen no pelee contra el éxito. La pregunta es, bueno, ¿será que estamos siendo exitosos cuando tenemos al paciente, entre comillas, estable pero no totalmente controlado? La respuesta es no. Estamos diciendo una mentira a nosotros y al paciente. Entonces, lo primero para la inercia es, uno, tener claro las metas, o sea, cuáles son mis objetivos terapéuticos, tanto a nivel médico como a nivel paciente. Es que el paciente tiene que saber y aparte tiene una capacidad de exigir a su médico que, por favor, lo lleve a metas terapéuticas. Mira, yo te puedo decir algo. Yo te puedo decir algo, y esto lo hago yo con mis pacientes, porque claro, que tengan una cita a los 3 meses es muy difícil, pero ahí va el tema de la multidisciplinariedad. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, mire paciente, usted necesita esta meta, y si eventualmente en 6 semanas, que es donde nosotros deberíamos realizar un perfil lipídico de control, no 3 meses, no 6 meses, entonces por favor, si no llega a este numerito, por favor le dice a su médico de crónicos, a su médico internista, a su médico familiar, lo empoderas, y ellos han llegado y me dicen, mire doctora, el doctor me formuló lo que usted me pidió, se les entrega la orden, se les explica, se educa, que creo que hace parte de esto, y finalmente pues muchos logran llegar a la meta a los 3 meses cuando yo ya lo vuelvo a recibir. Eso es fundamental. Y otro punto importante es que hay que fomentar la adherencia. ¿Cómo logramos que el paciente se adhiera al tratamiento? El paciente se adhiere al tratamiento por 2 o 3 razones básicamente. La primera, porque siente el cambio en su esquema de vida. Eso funciona muy bien con falla cardíaca. Me mejoré, me lo sigo tomando. Pero en lípidos, pues como no siente, no pica, no rasca, no saca manchas, pues entonces yo no siento nada, si lo tomo o no lo tomo, me da lo mismo. De hecho, tienen muy estigmatizada la pobre estatina, debemos decir eso. Exacto. Sí. Es decir, yo pienso que una de las complejidades que tenemos que solucionar en el sistema de salud es que nuestros pacientes y nuestros focos de atención, cada vez el paciente se sienta más educado por su médico tratante o por su equipo tratante. Un paciente que está empoderado y educado, digamos, hace juicio con su alimentación saludable, hace juicio con su ejercicio, hace juicio con los otros factores que son importantes, y seguramente la adherencia terapéutica vaya a ser cada vez mejor. Y lo que decía la doctora Pilar con respecto a la pelea que a veces tenemos o a las discusiones que hay que hacer con las redes sociales, con la palabra satanizar las estatinas en cuanto a sus efectos secundarios. Tal vez tengamos que, como decimos, empoderar más al paciente y enseñarle cuál es el objetivo que está buscando con ese medicamento. Que es una trombosis. Una trombosis te genera una discapacidad a 12 años, un diabético que se infarta te quita la calidad de vida a 10 años, un paciente que se infarta pierde su capacidad incluso de trabajo laboral, en muchos escenarios, totalmente, laboral, etcétera, etcétera. Entonces fíjate que tal vez si uno le muestra esas cifras al paciente y todos estamos de acuerdo con eso, del médico general, vamos a tener una mejor terapéutica en toda la población. Eso es fundamental. Tenemos que explicarle al paciente, pero tenemos que explicarle con cuál objetivo se lo está tomando. Y tercero, tenemos que simplificárselo nosotros. Okay. Sí, eso de la simplificación es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Terapia combinada, pues formula combinada, no la formula separada. Ajá. Si va a poner un nivel de PCSK9, entonces explíquele cómo se pone un nivel de PCSK9, cómo funciona el sistema, un inhibidor de este tipo. Si le va a poner icosapento, pues también cómo funciona, explicar los efectos secundarios y reevaluarlo frecuentemente para que uno pueda ir avanzando. Pero eso es fundamental. Y lo otro es que una vez se sube uno un escalón, no hay que bajarlo. No hay que bajarlo, o sea, no se devuelven. Es como si yo ya aprendí
a caminar, no tengo que volverme a gatear. O sea, no, ya sigue caminando y luego va a tener que correr, otras cosas, pero no se devuelve. Sí, digamos que ahí entraría mucha gente diciendo, no, pero venga, es que a veces no lo toleran, es que a veces ta. Yo creo que siempre hay que buscar una opción. No quedarse con ese medicamento que no toleró, sino que trate de mirar cuáles son esas posibles estrategias, porque de alguna manera, si uno es bien juicioso y asertivo, va a lograr la meta. Al menos de colesterol no es tan difícil lograrlo, si somos bien juiciosos y si iniciamos de manera temprana. Pero se nos olvida una cosa. Les cuento la historia. Cuando toca explicarle a un paciente, entonces, claramente si yo les hablo del endotelio y la enfermedad aterosclerótica, no me copian mucho, pero les ponemos el ejemplo de la piel y del sol. Si usted recibe mucho sol, su piel se le va a manchar, ¿sí? Su piel se le va a llenar de manchas, se le va a dañar, va a terminar con un cáncer de piel, y eso lo saben todas las personas. Utilizan protector solar para disminuir esa exposición. Y es que cuando pensamos en colesterol es exactamente igual. El colesterol es como el sol, el endotelio es nuestra piel, y claramente se va a ir dañando a medida que uno está más expuesto. Y ese protector solar es las estatinas o la terapia colutinante, llámese como se llame. Pero eso nos protege a que haya menor exposición y que nuestro endotelio no se enferme. De esa manera, no descontinuar, iniciar temprano y también tal vez desprescribir aquellos medicamentos que sobran, porque definitivamente llegan con cualquier cantidad de medicamentos que tal vez no hacen falta, y ahí es cuando ellos nos dicen, doctora, pero es que tomo 15 medicamentos. Vamos a mirar cuáles de verdad necesitas. Entonces es algo que también debemos trabajar en la consulta día a día. Bueno, nos fuimos por los lados de los lípidos, pero también nos faltarán los otros pilares fundamentales del riesgo residual, la parte trombótica, la parte inflamatoria. ¿Qué tenemos de eso? Yo creo que, digamos, el enfoque clásico de la parte trombótica empieza desde la prevención, en poder nosotros bajar esa carga lipídica del paciente desde la prevención primaria. Y en estos escenarios donde el paciente ya ha hecho un evento cardiovascular, llámese síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST, cada vez hay más medicina personalizada en ese momento, donde yo defino en ese mismo momento del paciente del infarto, y eso es competencia del equipo tratante, llámese cardiólogos internistas, definir el riesgo trombótico a largo plazo de ese paciente y definir el riesgo hemorrágico. Totalmente. Sí, porque sí, ahí me apoyan las dos terapéuticas que yo voy a tomar. Claro, eso no es absoluto en el tiempo, es que el paciente evoluciona con los años, y en un año un paciente puede tener aumento del riesgo hemorrágico con el mismo riesgo trombótico, y en un año puede tener disminución del riesgo hemorrágico y aumento del riesgo trombótico. Entonces, este tipo de mediciones a través de la valoración clínica y las escalas que podemos utilizar es muy importante. Pero pienso yo, doctor Ángel y doctora Pilar, que el avance más importante que hemos tenido en el riesgo residual es que la angioplastia en el síndrome coronario agudo cada vez se haga más efectiva y que se evalúe, digamos, que ese stent haya quedado bien colocado y haya quedado sin riesgo residual de trombosis, y que reciba la terapia antiplaquetaria en los tiempos de estándares definidos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene muy alto riesgo de sangrado, que cada vez nos enfrentamos más a él. Muchos. No sé si a ustedes les pase, cada vez tenemos mayores de 75 años, historia de cáncer, falla renal, tienen algo de anemia. Esos pacientes se benefician de una terapia acortada, ¿cierto? Dependiendo del tipo de stent, y disminuirle la doble terapia antiplaquetaria en el tiempo, y posiblemente dejar uno, que posiblemente la tendencia sea más a dejar un P2Y12 o una terapia extendida, como lo iremos a hablar más adelante. Entonces, ojo, porque el riesgo de sangrado ahí es muy importante. Y si ya predomina el riesgo trombótico, podemos tener una terapia extendida. Ángel, no sé, ¿tú qué opinas en ese escenario? Yo creo que hay diferentes momentos en el escenario del síndrome coronario agudo. Yo creo que está el primer mes, los 6 meses, los 12 meses y el largo plazo. Correcto. Creo que el primer mes y los 6 meses va a depender mucho del stent, del tipo de la variedad del síndrome coronario agudo. Las guías son muy claras en, el riesgo hemorrágico, en los tiempos y las terapias que uno puede utilizar, monoterapia, terapia dual, en general ahí vamos todos de acuerdo, no hay mucha controversia. Y al año es donde se abre un abanico, donde
juega un papel importante el riesgo trombótico, el riesgo hemorrágico, el concepto de recurrencia, y lo que hay que determinar al año es si uno va a considerar al paciente candidato a terapia extendida. ¿Qué es terapia extendida? Es continuar una antiagregación o una terapia antitrombótica más potente de forma indefinida. Algunos dicen que a un mediano plazo, pero ahora vamos en mediano plazo guión indefinida, en donde hay 3 opciones, que es la aspirina con clopidogrel, aspirina con ticagrelor y aspirina con rivaroxaban. Cada una de las 3 estrategias tienen unos puntos a favor, unos puntos en contra. Globalmente los números están a favor de la terapia extendida en muchos escenarios. Cada uno tiene unas indicaciones, creo que no, pues, digamos, nos salimos un poco del tema de hoy, pero en general lo importante es que cuando usted se pare en la barrera del primer año hasta el año 20 posinfarto, tiene que pararse y decir, mi paciente es candidato a terapia extendida. Si no lo sé, evalúelo. Si lo sé, elija la más adecuada para el contexto de su paciente, y si uno dice está contraindicada, déjelo explícito para que el médico que lo va a ver, su colega, el del control de crónicos, que sea, pues ya sepa que eso se consideró y que en su momento la decisión fue no hacerlo. Eso, digamos que en términos de terapia antitrombótica siempre es una balanza entre disminuir trombosis, trombos y demás dentro de las coronarias o vasos sanguíneos versus un riesgo inherente hemorrágico a toda terapia antiagregante o antitrombótica que hay. Entonces digamos que jugamos con ese riesgo, pero en general siempre va a estar a favor de terapias mucho más agresivas, porque eso disminuye el riesgo de recurrencia. Totalmente. Aquí entonces, en resumen de la parte antitrombótica, riesgo, beneficio de la parte hemorrágica y la parte trombótica. Yo me le robo una frase a un profe mío porque me parece que es perfecto para estas terapias, y es el paciente correcto a la dosis correcta y en el tiempo correcto, porque así es que debe funcionar, porque el riesgo hemorrágico de estos pacientes también puede ser muy alto si no está indicado de la manera que debe ser. Y por último, la inflamación. Bueno, la inflamación ha sido fascinante. Digamos que la enfermedad coronaria es inflamación. Vienen nuevos objetivos terapéuticos en inflamación, y básicamente el mejor ejemplo para no aburrirnos con el tema de inflamación así con mucha bioquímica es, por ejemplo, la psoriasis. Entonces nos dimos cuenta que en la psoriasis, por ejemplo, hay inflamación y compartimos vías interesantes entre la piel y el endotelio. Entonces, anticuerpos que sirven para la psoriasis disminuyen el nivel inflamatorio de la placa aterosclerótica, el volumen de los ateromas, y conocemos que muchas enfermedades inflamatorias comparten una vía metabólica común, principalmente interleuquina 2, la 18, la 14, que son como las más famosas, el interferón. Eso globalmente tiene una vía común donde los estados proinflamatorios, pues obviamente nos va peor en términos del ecosistema endotelial. Entonces digamos que el mensaje, vienen cosas importantes, hay medicamentos dirigidos, la respuesta es sí, hay medicamentos dirigidos, y buscar que no estemos, entre comillas, inflamados va a volverse un objetivo terapéutico que ya está entrando, pero que a futuro todavía nos falta pulir. Sí, nos falta pulir. Y pienso yo ahí, Ángel, doctora Pilar, que el concepto está muy relacionado con la tromboinflamación. O sea, es decir, ambos van en ese escenario. Y tal vez sin ir tanto allá, doctor Ángel, doctora Pilar, ¿cómo hacemos para que nuestros pacientes de riesgo prevengan la inflamación? Pues ahí está la alimentación saludable, ¿cierto? Está, digamos, el ejercicio como estrategia, y tal vez algo que no estamos haciendo y de pronto es bueno, digamos, que ya sea momento de que empoderemos eso, es, oiga, mandemos a vacunar a nuestros pacientes contra influenza. Totalmente. Para que no se inflame y no les dé la tromboinflamación, es decir, el infarto. Vacunémonos contra COVID en la 4ª dosis, en lo que nos diga el ministerio, para que tengamos ese paciente en riesgo residual X en primaria o secundaria, y no se inflame el endotelio para que no le dé la tromboinflamación. Y así lo mismo pasa con el resto de enfermedades. Ojo con esos pacientes que salen de una hospitalización de una neumonía, pero son diabéticos, son hipertensos y tienen dislipidemia, pues oiga, acelere el tratamiento de las metas base, porque acaba de salir de una inflamación. Totalmente. Y puede tener un evento trombótico. Pero además de eso, queda un gran paquete de pacientes que pensamos que no están enfermos del corazón, pero sí lo están, y nos pasa al frente cada vez y no nos damos cuenta. Psoriasis, lupus, artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal en todas sus variedades y síndromes. Todos los pacientes están enfermos. Los pacientes que salen sepsis
también están inflamados. VIH. Enfermedad por VIH, todo eso, esas son cosas que que son hasta el mismo pacientes. paciente obeso está inflamado. Exactamente. Cuando estás inflamado, el endotelio está inflamado y te carga más lípidos fácilmente. Sí. Exactamente. Bueno, pero entonces hemos hablado de un montón de enfermedades y un montón de escenarios, pero sí creemos que tal vez no todas las enfermedades cardiovasculares se comportan de la misma manera. ¿Qué opinan ustedes si toda enfermedad cardiovascular tiene el mismo riesgo residual o tal vez no? Yo creo que no. Es decir, No, pues, yo creo que no. aterosclerosis ya de entrada es una enfermedad grave, ¿sí? Si tienes aterosclerosis, preocúpate para que lleguemos a estas metas que decimos. Pero hay enfermos que tienen más carga aterosclerótica. Mayor riesgo. Yo quiero hablar del enfermo polivascular. Totalmente. Que es aquel paciente que tiene o más de 2 arterias a nivel de coronarias enferma, o tiene un lecho coronario y un lecho carotidio, o un lecho carotidio y un lecho vascular periférico. Ojo con ese paciente, porque ese paciente es el que más está teniendo eventos desde sus órganos, no solo hablando de corazón, sino amputaciones, stroke, etcétera, etcétera. Y esos pacientes son los que más debemos optimizar en lo que estamos hablando. LDL más bajo posible, ¿cierto? Posiblemente esos sean los candidatos a terapia con aspirina y rivaroxaban 2.5 a largo plazo. Son totalmente los candidatos perfectos, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Posiblemente, digamos, enfatizar en todos los hábitos de vida saludable en estos pacientes. No sé qué tú opines. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo agregaría que hay tiempos. Digamos que no son iguales, pero además los tiempos son diferentes. Hay tiempos que son los tiempos inmediatamente posteriores a eventos, donde el riesgo de recurrencia es mucho más alto. Principalmente, ejemplo, el infarto, el primer año posinfarto es el momento de ser muy agresivos porque es donde más recurrencia hay. O sea, podemos hacer muchas cosas en el primer año, pero también cuando vienen los años posteriores, también el momento temporal de cada tipo de enfermedad implica unos retos. En principio, siempre rápidos y agresivos, eso es fundamental en cualquier enfermedad, digamos que aterosclerótica, cualquier variedad, rápidos y agresivos del principio, pero no quedarnos quietos luego que hemos logrado algo en el primer año. El objetivo es, oiga, seguimos evaluando al paciente porque el paciente va a recurrir. Eso es un concepto fundamental, la recurrencia. Totalmente. Entonces, tiempo y cantidad, digamos, de compromiso vascular, ¿cierto? Bueno, ya casi vamos cerrando. Doctor, cuénteme en términos de costo-efectividad, ¿qué implicaciones tiene en el sistema manejar el riesgo residual? Bueno, pues es bien complicado, ¿no? Cuando hablamos del sistema de salud, meterle los números. A salvar corazones, a salvar cerebros y a salvar extremidades. Suena fácil de hacer, suena obvio de hacer y uno diría, pues sí, claro, pues debe ser costo efectivo, pero tenemos que seleccionar bien al paciente para determinar beneficios de terapias que son un poco más costosas y que implicarían un impacto económico para nuestro sistema. Total. Sin embargo, en enfermedad cardiovascular, en prevención secundaria, todas las terapias disponibles en este momento, estoy hablando de terapias, algunas antiinflamatorias, terapias antitrombóticas, antiplaquetarias, terapia hipolipemiante de diferentes niveles de potencia y de efectividad. Todas han demostrado efectividad a corto y largo plazo en sistemas de salud pobres. Creo que Colombia tiene un sistema de salud pobre. Comparación a Suiza, al primer mundo, a Estados Unidos, pues nuestros recursos son limitados por nuestro Producto Interno Bruto, así se calcula. Así que la respuesta es sí, es costo efectivo hacerlo. Las guías han demostrado beneficios y estudios de costo efectividad locales con las terapias básicas. Ya con eso ya vamos ganando un paso. Y todo lo que son terapias, llamémosla de costo intermedio y costo alto, han demostrado beneficio si lo hacemos en los pacientes bien seleccionados, en los momentos adecuados, en las dosis correctas, porque así maximizamos realmente el beneficio. Total. Como decía el doctor Efraín Gómez, ¿no? El ahorro en el paciente que se complica es fundamental, ¿cierto? Porque el ahorro en cuidado intensivo, el ahorro... Sí, total, de acuerdo. Es que estamos previniendo eventos, mortalidad, ahora lo sabemos, ¿sí? Estamos previniendo calidad o mejorando calidad de vida. Es todo un conjunto lo que estamos ganando, entonces definitivamente sí hay una ganancia. Bueno, y ya para finalizar, a mí me contaron un chisme y es que se viene generando un documento que es el suplemento de riesgo residual.
¿Qué nos trae sobre eso, doctor? Bueno, pues está súper bien, tenemos mucho chisme. El hash. Sí. A todos los vamos a invitar. Estamos haciendo un suplemento de riesgo residual que se está haciendo en conjunto con la Sociedad Colombiana de Cardiología, la ACMI, que es la Asociación Colombiana de Medicina Interna, y la ACE, que es la Asociación Colombiana de Endocrinología, con algunos invitados internacionales donde plasmaremos a profundidad, digamos que ideas sobre lo que es terapia, algo de historia, sobre como el estado actual de lo que es el riesgo residual. Esperamos lanzarlo en marzo de 2023 en el marco del Congreso Colombiano de Cardiología, así que todos pues muy invitados, va a estar en página web y pues va a estar libre y a disposición, así que pues estás muy bien informada y esperemos que si no hay contratiempos tengamos en marzo 2023 la primera parte de este suplemento. Esperamos que así sea. Ya toca sacarlo, chicos. Estamos tarde. Ya tocó, Samuel. Sí. Bueno, nada, para cerrar, quisiera que nos regalaran 3 mensajes principales para cerrar el día. Bueno, primero Pilar. Primero yo, bueno, Pilar. listo, está bien. Primero las damas. Bueno, yo les diría a ustedes, a los que están ahí detrás de esa cámara y por supuesto a todos los que nos están viendo, que conozcan sus números. Estamos en época de Navidad y definitivamente el mejor regalo es un perfil lipídico, una hemoglobina glicosilada, una tiroides y una presión arterial. Conociendo los números conocemos nuestro riesgo y definitivamente si lo hacemos de manera temprana podemos impactar más rápidamente los eventos de nuestros pacientes y por supuesto los de nosotros y nuestras familias. Yo creo que yo le agrego ahí que si conoces los números, aplica, digamos, las estrategias de vida saludable. Ahí tienen soplete, mire, alimentación sana para un corazón sano. Alimentación saludable, coma más vegetales, coma más proteína magra, coma más pescado, baje los dulces, haga más ejercicio, así sea moverse un poquito más a la semana de cierta intensidad, duerma bien, descanse saludable, controle su estrés, maneje esos factores de riesgo que a veces no tenemos en mente. Y mire que si hacemos estos eventos y nos comportamos así, no solo estamos previniendo el riesgo cardiovascular, el riesgo cerebrovascular, también nos disminuye el riesgo de cáncer y también nos disminuye el riesgo de demencia. Entonces, hagámoslo y demos ejemplo. Un combo. Bueno, pues esos super regalos ahí. El tercero, bueno, yo le regalaría una reflexión a cada uno de los colegas que nos veo. Si usted cree que su paciente está bien y que lo tiene en metas, reevalúe si es verdad que lo tiene en metas. Es altamente posible que ese paciente no esté cumpliendo alguna meta, sea meta terapéutica en términos de lípidos, en términos de tensión arterial, en términos metabólicos, en términos de hábitos de vida saludable o incluso en cosas sociales que podemos intervenir en algunos casos o podemos dar un buen consejo. Así que siempre replantéese si lo está haciendo correcto y si su paciente está en metas, porque usualmente es muy difícil llegar a decir lo tengo perfectamente controlado y esa puede ser una tarea para cada una de las consultas que nosotros hacemos. Y si está en metas, póngase más metas porque sí, ahí está el riesgo residual. Sí. Yo creo que por último desearles a todos pues una feliz Navidad, un feliz año y pues nada, nos veremos en otra ocasión. Sí, estaremos muy pendientes de lo que viene para la sociedad. Feliz día, feliz noche ya. Feliz noche. Feliz noche.